Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén, espero que estén bien. Ahí los voy a saludar ahí en el chat. Estamos en vivo hoy, 6 de julio de 2022. Bienvenidos al curso de literatura. Muy buenos días, Abel, Julio, Edwin, Alondra. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Villalobos. Vamos a revisar el curso de literatura, ¿ya? Vamos a revisar. Ya, ya está. A ver, vamos. Muchas gracias, Yaneli. Muchas gracias, ¿no? Ahí está. Vamos a revisar el vanguardismo europeo. Y este vanguardismo europeo también es conocida como narrativa contemporánea. ¿Ya? Vanguardismo europeo o narrativa contemporánea. También es conocido como literatura del siglo XX. Así también lo podemos encontrar cuando revises algún texto de consulta, también lo podemos encontrar como literatura del siglo XX. El vanguardismo, a ver, vamos a ver. El vanguardismo va a presentar ciertas características. Por ejemplo, dentro de las características más relevantes que tenemos que saber para un examen de admisión es que tiende a una visión universal histórica del hombre. Abarca todo lo que compete al ser humano. Presenta una temática, estos narradores presentan en sus obras una temática múltiple, hacen uso de una temática múltiple, obras históricas, cotidianas, de temas sociales, temas económicos, temas psicológicos. Abordaban todos los aspectos del ser humano. Por eso dice que eres de una perspectiva muy amplia. Tenemos novelas psicológicas, autobiográficas, novelas neorrealistas, novelas existencialistas, por ejemplo. Y lo importante, aquí le voy a agregar que esta narrativa del siglo XX o esta literatura del siglo XX o vanguardismo se caracteriza por la búsqueda de la originalidad. El vanguardismo se caracteriza por la originalidad. El vanguardismo también se caracteriza por la renovación del arte, en todo aspecto, se caracteriza por la renovación del arte. Pero este vanguardismo no solo se caracteriza por la originalidad y la renovación del arte, sino también por la ruptura con la preceptiva literaria, tradicional. Ahí está, con el pasado, con el siglo XIX, ruptura con la preceptiva literaria tradicional. Esas tres características que le estoy agregando son relevantes. Han venido ya en examen de admisión. El escritor vanguardista es original, busca ser original. El escritor vanguardista busca renovar el arte en todo aspecto, no solo en la narrativa, también en la poesía, todo lo que es el arte. Y también busca marcar distancia con la preceptiva literaria tradicional. Es que busca innovar. Y en esa innovación, por ejemplo, ¿cómo está Gabriel? En esa innovación, por ejemplo, tenemos que desde el punto de vista del narrador, se aleja del narrador omnisciente. Más bien propone una multiplicidad de voces. Por ejemplo, en la narrativa, en la preceptiva literaria tradicional, desde la época de Homero hasta el realismo, digamos Dostoyevsky con Crimen y Castigo, había un predominio del narrador omnisciente, el narrador en tercera persona, el que lo ve y lo sabe todo. Pero desde el punto de vista del procedimiento narrativo, usa el monólogo interior, que también es conocido como el libre fluir de la conciencia.
el monólogo interior o el libre fluir de la conciencia, que lo había difundido el escritor irlandés James Joyce en su novela Ulises. Consiste, dice, ¿no? Toma una hoja en blanco y en ella plasma todas tus ideas sin que intervenga la razón. Toma una hoja en blanco y en ella plasma tus ideas sin que intervenga la razón. Que ya no te importan los signos de puntuación ni las mayúsculas. Que las palabras fluyan, como fluyen tus ideas en tu mente. Con esa libertad, con esa complejidad, con esa contradicción también. Este es el procedimiento del monólogo interior o el libre fluir de la conciencia del personaje, que fue muy difundido por el escritor irlandés James Joyce en su novela Ulises, que es una familia opuesta a la familia que nos había propuesto Homero en el Odisea. Y si tomamos en cuenta los planos temporales, se desecha el empleo del orden lógico y cronológico y lineal del tiempo. Ya no nos van a contar necesariamente la historia en forma lineal como había sido antes, sino que ahora se juega con el tiempo. Empieza en el presente, se va al pasado, vuelve al presente, se vuelve a ir al pasado y van jugando con el tiempo. Por ejemplo, el flashback, el raconto, los planos temporales, ¿no? Desecha el empleo cronológico y lineal del tiempo. No necesariamente las historias son contadas de manera lineal. Ahora, no significa que todas las obras que componen estos narradores van a aplicar estas tres características, algún matiz diferente, pero siempre se busca la innovación. Profesor, algunos representantes, a ver, como para poder familiarizarnos, para un examen de San Marcos, de Villarreal. Por ejemplo, Marcel Proust, con su obra En busca del tiempo perdido. Albert Camus, La peste, Calígula. El extranjero, Albert Camus, La peste. Bertolt Brecht, Madre Coraje. Thomas Mann, La montaña mágica. Hermann Hesse, El lobo estepario. Demián, Juego de Avalorios, por ejemplo, ¿no? James Joyce, el que promueve, hemos comentado, el monólogo interior o el libre fluir de la conciencia, Ulises. Retrato de un artista adolescente también, ahí está. ¿Qué más? Luigi Pirandello, 6 personajes en busca de un autor. Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura 1954. El viejo y el mar. Fiesta. Adiós a las armas. ¿Por quién doblan las campanas? Hemingway, Premio Nobel de Literatura. William Faulkner, El sonido y la furia, o también conocido como El ruido y la furia. Luz de agosto, Santuario. Virginia Woolf, La señora Dalloway, Orlando. Franz Kafka, nuestro invitado hoy, La metamorfosis, que también es conocida como la transformación. Y ahí tenemos a nuestro invitado, ¿no? Franz Kafka. A ver, vamos a seguir familiarizándonos con nuestro tema. Yo te voy a compartir pantalla. Tú me avisas si es que ya puedes ver la plataforma de los videos del YouTube, la plataforma de los videos que vamos a trabajar durante el ciclo. ¿Sí, Gabriel? Yaneli, Alondrita, muy bien. Vamos a buscar nuestro tema, vanguardismo. Y ya lo encontramos, mira. Para poder retroalimentar, ¿ya? Para poder tener otra opción de aprendizaje y poder fijar nuestros contenidos y también poder de alguna manera tener otra opción para poder seguir revisando. Lo importante es que cuanto más nos familiaricemos con los... Tus tarjetas BBVA ¿ya? Cuanto más nos... ya no tienen los datos impresos. Todo está en tu app. A ver, vamos a ver. Termine esto. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado. A ver, confírmame si se vio, se escuchó para poder retrocederlo. ¿Se ve, se escucha? ¿Sí? Ya, lo estoy retrocediendo, ¿ya? Muy bien.
Muy bien, ustedes saben que a veces la conectividad hay que tener mucho cuidado, ustedes constantemente estén comunicando. Yo tengo acá el chat abierto, estoy leyendo a Alondra, Caja, sí, todo bien, profesor. Gabriel Pargas, sí, profe. Yaneli Núñez, sí, muy bien. Vamos entonces a revisar, vamos a seguir familiarizándonos con el vanguardismo europeo. Luego ya vemos las preguntas, luego vemos las preguntitas. Ahí va, el vanguardismo europeo, literatura del siglo XX o narrativa contemporánea, el vanguardismo. Rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura.
El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Ahí está, muy bien. Ese es nuestro primer videíto de retroalimentación. Vamos a continuar con nuestro invitado de hoy, Franz Kafka. Ahí. De nuevo he vuelto a las diapositivas. Si alcanza a ver, confirmen. He vuelto a compartir las diapositivas porque vamos a desarrollar a nuestro invitado, Franz Kafka. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Las obras de Kafka, ¿sí? Las obras de Kafka exponen angustia. Las obras de Kafka exponen el absurdo de la vida del ser humano, del hombre contemporáneo. Pero esto es producto de la relación conflictiva que llevó con su padre desde muy pequeño. Su padre era violento con la familia y especialmente con Franz Kafka. Un día están yendo a la playa, caminando, el padre que era muy alto y Kafka más bien que era delgadito, Franz, pequeño. El papá lo mira y le dice, pareces un insecto a mi lado. Pareces un insecto a mi lado. Camina adelante. Cómo estas palabras del padre dañaron el alma, dañaron la mente de Franz Kafka. Que él no era exacto, ¿no? Muy bien, Gabriel. Que él no, que Kafka, en la medida que creció y escribía, se refugiaba en la literatura, en la escritura, no era consciente del talento que tenía. Franz Kafka no era consciente del gran escritor que era. Por eso que cuando Franz Kafka imagina componer una obra, ¿no? Donde su protagonista despierte convertido en un miserable insecto, ¿no? Palabra que le había dicho su padre de pequeño. Y lo absurdo que puede ser para un niño que el padre lo trate mal, sea violento con él. Eso es absurdo, ¿no? Los padres deben amar a sus hijos, pero que un padre trate mal a sus hijos, eso es absurdo. Por eso él trabaja el tema del absurdo. Y esto lo cuenta en una obra biográfica llamada Carta al Padre, que te la recomiendo. Te la recomiendo, Carta al Padre. Si quieres entender las obras de Kafka, quieres entender la vida de Kafka, yo te recomiendo leer Carta al Padre. Es una obra maravillosa también. No lo pide la universidad, pero para tu lectura estaría bueno, ¿ya? Vamos a revisar aquí. Acá en nuestra biblioteca. Vamos a tomar esta obra, yo te recomiendo para que puedas revisarla. Así está, lo voy a poner en la pantalla. Así se llama, Carta al Padre. No es una obra de ficción, ¿ah? Carta al Padre no es una obra de ficción. Carta al Padre no es una obra de ficción. Es una obra autobiográfica donde Kafka nos cuenta esa relación conflictiva que llevó con su padre, cómo el padre lo trataba. Y si leemos Carta al Padre vamos a poder entender las obras. Esta es una obra original, es una obra completa, es una obra original, es una obra completa, y vamos a tener en ella, a ver cuántas páginas tenemos, 90 páginas, 91 páginas. O sea que lo van a poder leer con facilidad. Lo van a poder leer con mucha facilidad. Ya es la recomendada, ya. Es la recomendada de la semana. Carta al Padre. Se viene la Feria del Libro, ¿eh? Investiguen en el Google, se viene la Feria Internacional del Libro. Me parece que el país invitado es Portugal. A ver, confirmen. Me parece que el país invitado es Portugal. Me parece. Ahí van a poder encontrar también una gran cantidad de obras, ¿ya? Entonces ya entendemos por qué Franz Kafka en sus obras trabaja el tema del absurdo, porque la relación conflictiva con su padre era absurda, pues es absurdo que un padre sea violento con el hijo. Él es el gran representante del expresionismo,
En sus obras usa elementos autobiográficos. Los temas que toca en sus obras es la deshumanización, producto del sistema capitalista, de la monotonía, de la rutina, la soledad, ¿no? Cómo él se siente solo, la angustia del hombre frente a unas fuerzas desconocidas que no logra comprender y se hallan fuera de control. Tanto dañó emocionalmente, psicológicamente el padre al hijo, que cuando Franz Kafka estaba agonizando en un hospital, le pide Portugal. Ya, gracias, Cristian. Portugal es el país invitado. A ver, ustedes que son políglotas, ustedes que saben en portugués, Franz Kafka le pide a su amigo Max Brod que queme sus manuscritos, que queme sus obras. La Feria Internacional del Libro de Lima abrirá sus puertas del 22 de julio al 7 de agosto, nos dice, en el Parque Próceres de Independencia de Jesús María, y tendrá como país invitado Portugal. Muy bien. Gracias, Cristian, por la información. Así que ya saben, del 22 de julio al 7 de agosto, todos somos la Feria Internacional del Libro en Lima, país invitado, Portugal. Ahí vas a encontrar infinitas obras, obras que normalmente a veces tampoco encuentras en librerías peruanas, sino que son, o libros en general, no solo literatura. En la Feria del Libro hay de todo, de todo, de todo. No solo literatura, hay todo, todo. Conferencias, conciertos, etc. Franz Kafka le pidió a su amigo Max Brod que queme sus manuscritos. Él no quería que la humanidad se burle de él. Felizmente, ya, pero igual lo justifica porque es todo el día. Es todo el día. Ya los peruanos, no hay nada lejos para los peruanos. Ya, pero ¿en qué parte estás, Ale? ¿En qué zona? ¿En qué? Ya. Bueno, ahí sí habría que justificar, pero todo el día. Pues, salir tempranito y justificar todo el día. Hasta las 10 de la noche creo que está abierto. 9, 10 de la noche. 10, 11 de la noche. Aparece ahí. A ver. Le pidió a su amigo Max Brod que queme sus manuscritos. Felizmente que Max Brod no le hizo caso, sino de lo que nos iba a privar a la humanidad. No escribió una gran cantidad de producción literaria, narrativa, pero sí muy buena. Las que escribió fueron muy buenas. Publicó muy poco en vida, porque recuerda que él no era consciente de su talento, ¿no? Por su amigo Max Brod, si es que conocemos sus obras. Por ejemplo, La Metamorfosis o la Transformación, Un médico rural, América, El proceso, La muralla china, El castillo. Ahí está, mira, te he puesto varias portadas, ¿ah? La de mi libro es la de La Metamorfosis del mío es esta, aparece Franz Kafka acá. A ver cuál portadita, o sea, si estuvieses en una feria, a ver qué carátula, qué portada te llamaría más la atención. Mira, acá tienes esta, La Metamorfosis, que lo representan como un insecto, ¿no? O tienes esta, que es La Transformación. La traducción es mejor La Transformación, ¿ah? Es decir, que esto es el mismo libro. Recordemos que Franz Kafka escribe en alemán, ¿ah? Franz Kafka escribe en alemán, ¿ya? La traducción de la obra es La Metamorfosis o la Transformación. Por ejemplo, en mi libro aparece La Transformación, no dice La Metamorfosis, sino que Jorge Luis Borges había hecho esa traducción de La Metamorfosis, así quedó. Pero la mejor traducción es La Transformación. A ver, acá tenemos otra portadita. Esta obra, conocida como La Metamorfosis o la Transformación, pertenece al género épico narrativo, es una narración en prosa, su especie es la novela corta, sí que es corta porque esta es la obra completa, tiene 100 páginas. La Metamorfosis tiene 100 páginas. Su técnica es tradicional, mira, la técnica de la metamorfosis tradicional, es decir, que hace uso del narrador omnisciente, el narrador en tercera persona, y hace uso de la narrativa lineal. Mira, a pesar de que Franz Kafka es un narrador contemporáneo, es un narrador vanguardista, respecto a la técnica que usa, es la técnica tradicional. Profesor, si Kafka utiliza
Si Kafka utiliza la técnica tradicional, ¿dónde está lo innovador? ¿Dónde está lo innovador? Ya, si él utiliza la técnica tradicional, ¿dónde está lo innovador? Lo innovador está en imaginar, lo innovador está en imaginar que un ser humano, o sea, en plantearnos la historia de que un ser humano se convierte en un insecto. Eso sí no es tradicional, eso es innovador. Que un ser humano despierte convertido en un miserable insecto. Ahí está lo innovador, ¿verdad? Ahí está lo innovador. Ahí tenemos lo innovador. Ahí tenemos lo innovador. Pero en cuanto al narrador, sí, tradicional, omnisciente, en tercera persona, en cuanto a cómo te narra la historia, lineal. Un orden lógico, cronológico del tiempo. Mira, esta es la tercera carátula, portada. Mira, tienes 1, 2, 3. Personajes. Nuestro protagonista se llama Gregorio Sansa. Es un comerciante, es un vendedor de telas. Es un comerciante. Gregorio Sansa, cuando era un ser humano, nos dice en la obra que era un comerciante, un vendedor de telas. Tenemos a Grete, su hermana. Si te das cuenta, son los pocos personajes que tienen nombre propio. Gregorio Sansa y Grete, la hermana, que en gran parte de la obra representa la solidaridad, pero al final también se va alienando. Personajes sin nombre propio, la mayoría. El padre de Gregorio Sansa, o sea, el señor Sansa, la señora Sansa, el gerente o jefe, gerente, la cocinera, la criada, cocinera que se llama Ana, la criada, inquilinos, tres inquilinos. Tema principal de la novela, la deshumanización del hombre moderno. Pregunte San Marcos, de Villarreal, de Callao. La deshumanización del hombre moderno. Tema principal de la novela, la alienación del sujeto moderno. ¿Y a qué conduce la alienación del sujeto moderno? Conduce a la automatización de su vida cotidiana. Es decir, que la rutina burocrática ha alienado al ser humano. Hacer todos los días lo mismo. En este caso es una crítica al sistema capitalista. El ser humano se ha deshumanizado. Los animales no se pueden desanimalizar, pero el ser humano sí se puede deshumanizar, ¿verdad? Que un ser humano explote a otro, eso no es humano. Que un ser humano mate a otro por robarle un celular, eso no es humano. Es decir, que Franz Kafka es un visionario, porque él compone esta obra en el siglo XX, a mediados del siglo XX, y él temía que el hombre esté en un proceso de deshumanización, y no se equivocó. En el siglo XXI se confirma eso, ¿no? Que un padre, un padrastro abuse de su hija, eso no es de un ser humano, eso no es humano. Ahí se demuestra que el ser humano se ha deshumanizado, ¿no? Está en un proceso de deshumanización. Cómo a través de una obra de ficción se puede analizar la sociedad, la realidad, o incluso predecir, ¿no? Es decir, que a través de esta novela, Franz Kafka lo que buscaba era llamar la atención del ser humano para que reflexione y evalúe qué es lo que está haciendo, cómo es su comportamiento. Y la novela termina siendo una crítica al sistema capitalista. Dice aquí, otros temas, profesor, que puedo encontrar en la novela cuando la leas, la explotación del hombre por el hombre. La explotación del hombre por el hombre. La rutina de la vida burocrática, ¿no? Hacer todos los días lo mismo, la vida de la ciudad, la vida de la formalidad. La mutación del hombre en insecto. El tema del absurdo, que es un tópico que maneja muy bien Franz Kafka, no solo en la metamorfosis o la transformación, ¿eh? También lo maneja en el proceso, también lo maneja en el castillo. Por ejemplo, el autoritarismo del padre.
El autoritarismo del padre, la marginación del extraño, del otro, del diferente, ¿no? Como es distinto, ya lo margina. El padre amenaza con el puño al insecto Sansa. Por ningún motivo vayas a salir de esa maldita habitación. Los inquilinos no te pueden ver. Lo amenaza con el puño. El padre es violento. La madre, por el contrario, es sumisa. Por eso dice el autoritarismo del padre. La sumisión de la madre. La incomunicación entre padres e hijos. El padre no conversa con el hijo, lo amenaza. Lo agrede incluso, le arroja unas manzanas. La madre sí es sumisa, ¿no? La madre está dominada por el padre. La solidaridad en un principio de la hermana Grete, que limpia la habitación del insecto Sansa, que le lleva su comida, pero llega un momento en que ella también ha logrado ser dominada por la alienación, por el sistema, y también en la parte final rechaza a su hermano, hasta pide que se muera, que lo eliminen. El sentimiento de culpabilidad. Gregorio Sansa, el insecto, se siente culpable de su condición. De repente yo estoy provocando que ellos me rechacen. Yo soy el responsable por estar en esa situación. Se siente culpable el insecto Sansa. La soledad también. Rechazado por el padre. Al final rechazado por la hermana, rechazado por el jefe, por la sociedad. Se siente solo y se deja morir. Y hay un organizador visual. A ver, vamos a compartir un segundo videíto para poder seguir familiarizándonos con Franz Kafka y la metamorfosis, ¿ya? A ver, estoy compartiendo nuevamente nuestra plataforma de videos educativos y vamos a elegir nuestra obra. ¿Cuál es nuestra obra? La metamorfosis. Ahí está. Gracias, Santi, pero gracias, Sabes que tenemos auspiciadores, como el Bebito Fiu. Tenemos auspiciadores acá. Hola YouTube, en este video Confirma hablaremos si se sobre ve y se la escucha. metamorfosis. Bien, gracias, Alondra. Gracias. Sí se ve. La historia inicia con Gregorio Sansa transformado. Voy a retrocederlo, ¿ya? Muy bien, voy a retrocederlo. Recuerden, siempre que quieran tomar algún apunte, yo tengo mi cuadernito de apuntes literarios. Yo siendo profesora, siempre que leo algo o veo un videíto o algún dato que me llama la atención, un cuadernito, ¿eh? Un cuadernito pequeñito así. Hay datos relevantes nada más, importante, algo que me pueda servir para un examen de admisión. Así que no está de más que hay estilos de aprendizaje. Algunos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más kinestésicos, todo lo que es manipular. Otros ya tienen una inteligencia múltiple, ¿no? O sea, tienen estilo múltiple, multimodal, muchas formas. Hay varias formas de aprender mediante la vista, mediante el oído. Otros aprenden leyendo y escribiendo. A ver, ustedes se han puesto a pensar en qué estilo predomina. O sea, podemos practicar todos los estilos, pero hay uno que, por ejemplo, yo soy más de leer y escribir. Me gusta más leer y escribir, aprendo más leyendo y escribiendo. ¿Cuál es tu estilo? Mira, te digo los estilos. Yo estudio educación en San Marcos. Un estilo es que hay estudiantes que aprenden mucho más de manera visual. Organizadores visuales, imágenes, láminas. Otros estudiantes aprenden mucho más escuchando. Escuchan un audio, un podcast, ¿no? Un audio, un videíto ahí escuchando. Otros aprenden más, se llama lectura-escritura, leyendo y escribiendo, haciendo resúmenes, síntesis. Leen y escriben, resaltan, leen y escriben. Otros estudiantes aprenden mucho más manipulando las cosas, ¿no? Los niños, los jóvenes, manipulando las cosas. No se imaginan, lo tienen que tocar, manipular las cosas. Y hay otro grupo ya que es multimodal, ¿no?
Es decir, que aprende de muchas formas, mirando. ¿Qué es lo que yo te propongo? Yo te propongo varias opciones, diapositivas, videos, resúmenes, narración, ¿no? Varias formas. Y en una de esas ya tú tienes que identificar cuál es tu estilo. O puedes tener varios estilos, pero hay uno que predomina más. Tú me puedes decir, Alexander, yo aprendo mucho más leyendo, aprendo mucho más escribiendo, aprendo mucho más escuchando, aprendo mucho más mirando, etcétera. Franz Kafka, nuestro invitado hoy, y la metamorfosis. Profesor, tiene su peinado. No seas así, no me estés ahí comparando con Franz Kafka. Ya, vamos con Franz Kafka y la metamorfosis. En el video hablaremos sobre la metamorfosis. La historia inicia con Gregorio Samsa transformado en un insecto. Pese a esto, le preocupa su trabajo, así que trata de levantarse, pero es una tarea difícil. Su familia pregunta por él, Gregorio responde, pero su voz ha cambiado. Su jefe llega a la casa para instarle a salir porque no está presente en el trabajo y ante tanta insistencia, Gregorio, después de morder la llave para girarla, finalmente sale de su habitación. El espanto es evidente. El apoderado se va horrorizado por lo que ve y el padre toma el bastón que éste había dejado y amenaza a Gregorio hasta que regrese a su habitación. Su hermana Grete será la única persona que, pese a la monstruosidad del insecto, trate de ayudarlo. Le lleva comida y limpia su habitación, mientras Gregorio, consciente de su apariencia, se esconde cuando ella está presente. Gregorio va explorando su nueva condición y comienza a caminar por las paredes. La hermana resuelve sacar los muebles para darle mayor comodidad, pero el insecto siente que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Así que Gregorio sale de su escondite y se queda pegado a un cuadro para espantar a quien quiera arremeter contra su habitación. Al verlo, su madre se desmaya. Grete busca un remedio y un trozo de vidrio cae sobre Gregorio. Llega su padre y al ver la escena toma unas manzanas que va arrojándolas una a una al insecto. Un trozo de ellas se incrusta en su cuerpo. Ya que de Gregorio dependía el sustento familiar, con su conversión todos empezarán a trabajar. El padre será ordenanza de un banco y se niega a quitarse el uniforme. La madre se dedicará a la costura y la hermana será una dependienta que también estudia por las noches. Además, se contrata una nueva criada que trata mal a Gregorio. También se alquila parte de la casa a 3 inquilinos. Grete tocaba el violín y anhelaba ir al conservatorio. Los huéspedes, al enterarse de su talento, le piden al padre que toque para ellos. Gregorio, al verlos, nota que se aburren. Piensa que pese a su condición, es todavía humano al poder sentir la música. Se ilusiona. Piensa que diciéndole a su hermana que toque para él, ella se lo agradecería. Entonces, Gregorio, ya sucio y empolvado, desde su rincón oscuro, asoma la cabeza por la puerta. Los inquilinos lo ven y se espantan. Grete, molesta por la interrupción, expulsa su ira contenida y finalmente se le oye decir que no soporta más la presencia de su hermano, un insecto, una molestosa carga. La criada encuentra a Gregorio y éste ya no responde. Se había entregado al olvido, a la muerte. La sirvienta anuncia groseramente el fallecimiento de Gregorio como si se tratara de un objeto, un animal más. Su cuerpo estaba lánguido y seco. La familia no puede ocultar su alegría. Ahora viaja en un tren. El padre le dice a Grete que es hora de buscarle un marido. Kafka tuvo una relación difícil con su padre. La visión de este es vertical, prepotente y conservadora. Obliga a Franz a estudiar derecho. El Kafka adulto le escribió varias cartas donde le interpela este pasado. Estas no llegaron a su destinatario, pero fueron reunidas en Cartas al Padre. En la metamorfosis, el alter ego de Kafka será Gregorio. Se puede notar la relación con su padre en la obra en el momento en que, por ejemplo, este le amenaza con el bastón o con las manzanas y Gregorio solo baja la cabeza. El resto de su obra tiene también carácter autobiográfico. El proceso tratará sobre la justicia invisible y el castillo sobre la burocracia y la alienación. Estas obras serán recorridas transversalmente por el absurdo o por el nuevo término instaurado, lo kafkiano. El trabajo burocrático de Kafka se verá reflejado también en la obra. Gregorio es un personaje entregado a la cotidianidad de su trabajo que lo avasalla. Dentro del contexto capitalista del vanguardismo, la obra se puede interpretar como la deshumanización del hombre a causa de la absorción del sistema o la pérdida del yo para ser un engranaje de la maquinaria económica. Esto es llamado alienación.
No es casual que en las descripciones del padre este no se pueda desprender del uniforme de ordenanza o que Gregorio Samsa, el hombre del siglo XX entregado al trabajo, padezca esta transformación y que después de este hecho la familia lo deseche no solo por su apariencia sino porque deja de producir económicamente. Que Gregorio haya amanecido convertido en un insecto es una declaración de lo absurdo. Un absurdo que cruza los límites, pues pese a su condición, el insecto quiere ir a trabajar, se levanta y piensa en ello. Este es el absurdo existencial, caótico y pesimista que nos adelanta Camus. Es por eso que se considera esta novela como preexistencialista o en las líneas de Kierkegaard. La exageración y deformación de la realidad, con la incursión de un insecto para expresar la soledad, hacen de esta una obra expresionista. El solo imaginar un insecto como parte de un escenario nos recuerda al cine expresionista alemán. La intensidad con que se expresa esta condición, la deformidad y el pesimismo están cargadas de un ambiente angustiante y lleno de soledad. Kafka en su adultez padece de una tuberculosis que irá consumiéndole hasta desgastarlo. No convencido de sus escritos, los deja a su amigo y editor Max Brod, a quien le pide deshacerse de ellos, pero Brod decide poner la obra de Kafka a la luz del mundo. En suma, la metamorfosis es una alegoría. Representa la deshumanización y el absurdo en un sistema de intercambios donde lo humano parece reducirse a la apariencia y a la utilidad. Y si no se cumple con estas condiciones, la sociedad lo desecha. La muerte del insecto trae a la familia el alivio y la liberación. Franz Kafka muere en 1924. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo esa relación conflictiva con su padre, cómo lo marcó? Lo marcó. Pero uno nunca sabe, ¿no? Cómo hubiese cambiado su vida si hubiese tenido un buen trato del padre. Si habrá dedicado a la escritura o no, hubiese producido mucho más. Ahí les dejo un organizador visual también para que puedan referenciar. Mira acá. No importa en qué animal se haya convertido Gregorio Samsa, eso es lo de menos, porque la obra es una alegoría. Nunca dice que es una cucaracha, nunca dice que es una mariquita, una mariposa, eso no importa en qué se haya convertido, es un insecto. Eso dice en la obra dice, los que han leído la obra, dice un bicho monstruoso. Amanecí convertido en un bicho monstruoso, dice. No dice, pero claro, la referencia sería que sea una cucaracha, pero no lo dice explícitamente, porque eso no importa, la obra es una alegoría de que el ser humano se ha deshumanizado y que puede eliminar un insecto con la facilidad con que tú puedes pisar un insecto. Si no produce al sistema capitalista, si no produce a la oferta y la demanda, si es un ser, entre comillas, inútil, un ser inservible, simplemente hay que eliminarlo, hay que marginarlo, hay que de alguna manera expulsarlo del sistema. El ser humano, según el sistema capitalista, vale en la medida que produzca. En la medida que produzca. Si te enfermas, ya no me sirves, ¿verdad? Si se te mutilan las piernas, los brazos, ya no me sirve, por lo tanto hay que eliminarte con esa facilidad con que es un tema fuerte el que denuncia Franz Kafka, pero no se equivoca. La vida del hombre moderno, claro, su propuesta es que nadie es indispensable, es completamente, bueno, la propuesta del sistema capitalista, la de Kafka no, la de Kafka es una propuesta humanitaria, nos invita a la reflexión. La vida del hombre moderno se ha tornado sumamente complicada. El hombre, el empleado, el trabajador vive solo para trabajar en un ambiente de insoportable rutina. Por eso, jóvenes, la importancia de elegir una carrera con la cual tengamos cierta afinidad, porque nos podemos equivocar también en la elección. Tú todavía no sabes nada de tu carrera porque no has seguido la carrera. Lo que tú tienes es intuiciones de que pueda ser tu carrera. Por eso hay que informarse, que elijamos la carrera por vocación, tener el talento, tener las competencias, tener las capacidades. Profesor, yo quiero estudiar medicina, pero me aburre la biología, la física y la química.
Yo quiero ser abogado, pero no me gusta leer. Cuando leo me duermo. Yo quiero ser ingeniero, pero no me gusta la matemática. Eso es incongruente, ¿no? Eso es absurdo. Eso es absurdo. No, no, por más que ingreses a la universidad, el sistema te va a botar. No vas a sostener 5 a 7, 8 años de universidad. Tiene que haber competencia, tiene que haber capacidad, tiene que haber talento. No, no basta con el que yo quiero, el me gusta. Qué bonito es ser arquitecto. Claro, no, no basta con decirlo. Hay que tener competencia. Por eso es importante, porque es una vocación. Mira, hoy día es día del maestro y yo estoy enseñando. Nada me costaba decir, no, hoy día, mi día, yo no enseño, no dicto. Pero me gusta enseñar, hay un compromiso con ustedes. Hay un compromiso con ustedes. Igual que un médico, ¿no? Un médico puede ser el cumpleaños de su esposa, cumpleaños de sus hijas, de sus hijos, cumpleaños de él. Puede ser Navidad. ¿Y el médico dónde está? ¿Dónde va a estar el médico en una Navidad, en un cumpleaños de su esposa, quinceañero de su hija, graduación de su hija? ¿Verdad? Va a estar trabajando. Va a estar trabajando, ¿verdad? Eso es vocación, mira. Es nuestro día hoy a todos los maestros, igual saludarlos a todos los que en su momento van a ver este video. Y estamos trabajando, ¿no? Trabajando por ustedes, porque sabemos que va a haber resultados, que tú lo vas a aprovechar. La vocación, por favor, la vocación, si no la rutina te va a matar. Familiarízate, investiga de la carrera o el abanico de carreras que tienes en mente, investiga, para que luego no vivas frustrado, que te guste lo que haces. Los jefes explotan al trabajador, hacen que el empleado viva únicamente para sostener económicamente a su familia. Mira cómo es el jefe del sistema capitalista, ¿no? Explota al trabajador y solo le paga lo mínimo para que pueda sostener económicamente a su familia y siempre dependa de su trabajo, mira. Por eso la importancia que ustedes tengan varias alternativas de ingreso y no solo te esperances a un solo sueldo o a un solo trabajo. Tú puedes ser profesional y también a la par tener tu negocio o trabajar en varios lugares, dependiendo tu carrera o tu ocupación o tu talento. La miseria y el subdesarrollo perviven poderosamente en la casa de la familia Sansa. La pobreza hace que vivan entre penurias económicas, por eso que los jefes se aprovechan de Gregorio Sansa. Gregorio Sansa, cuando no era insecto, era el sostén económico de la familia. Ahora, convertido en insecto, ya no produce. El gerente, el jefe, lo bota. El padre lo rechaza y al final la hermana también, porque ya no produce ya. Cuando él era un ser humano que producía, que mantenía a la familia, lo querían y lo amaban. Pero ahora que ya no produce, lo marginan. El padre de Gregorio se niega. Mira, el papá de Gregorio es un alienado. El padre de Gregorio se niega a quitarse su uniforme de ordenanza. Se niega. Completamente alienado. Él se niega a quitarse su uniforme de ordenanza. Hasta duerme perfectamente uniformado, mira. Imagínate que seas un jubilado, has trabajado en una empresa 30, 40 años, tenías tu uniforme de trabajo, ya no trabajas en esa empresa, pero estás tan alienado, tan dependiente de la empresa, ya no trabajas ahí, ya te han votado ya, que tú sigues durmiendo con tu uniforme de tu trabajo. Mira el nivel de alienación. Es un caso típico de la alienación capitalista. Profesor, en la obra, ¿quiénes son personajes alienados? A ver, vamos a revisar. Gregorio Sansa, un alienado. El padre, un alienado. El gerente, otro alienado. Al final, Grete también se va a alienar. Grete también se va a alienar. Va a asimilar este concepto de que si su hermano no produce, entonces que se muera, pues. Que se muera, dice mamá, que se muera. No lo soporto, dice. Que se muera. Ese no es mi hermano. Mira acá, te he puesto, mira cuántos comentarios bonitos, mira, te he puesto acá.
de análisis para tu examen de admisión, para que solamente marques la clave ahí. Mira acá. El trabajo ha deshumanizado al hombre, ya. Y en efecto, la mutación de Gregorio Samsa a un miserable insecto refleja el absurdo de la existencia humana. Pero eso es una alegoría, no se te va a ocurrir que un ser humano se va a convertir en un insecto, es solo una alegoría. Lo que quiere decir que si el ser humano no produce la oferta y la demanda, es eliminado con la facilidad con la que se elimina un insecto. Lo inexplicable de la situación de un burócrata que ya convertido en insecto no puede ser útil a la sociedad de la oferta y la demanda. Y como ya no puede ser útil, como ya no produce a la sociedad de la oferta y la demanda, al sistema capitalista, lo que va a hacer la sociedad y el jefe es eliminarlo, lo va a marginar. Es uno de los temas de la obra, la marginación del otro, del extraño, del diferente. Gregorio Samsa ha violado la norma y se ha convertido en un ser marginal. Para el sistema capitalista, la norma es todos deben producir. Si no produces, no sirves, y si no sirves, te elimino. El cual es liquidado por la sociedad oficial, representada por el padre autoritario. Mira, la sociedad oficial es representada por el padre, que es autoritario, y por los jefes de Samsa, que tienen el poder, y al ver a su trabajador convertido en un miserable insecto, simplemente lo botan. Grete, por su parte, representa la solidaridad para con el expoliado por la sociedad oficial, con el marginado. Pero eso es en una parte de la obra, en una parte de la historia. Al final, Grete termina sumergida en las ideas capitalistas y termina alienándose y termina pidiendo que el hermano se muera. Ella termina al final rechazando a su hermano. El padre aniquila al hijo porque es un ser inservible en el mundo moderno, dentro de la configuración del sistema capitalista. Gregorio Samsa no produce nada y es una vergüenza para la familia, no aporta, no me sirve ya. La armonía familiar es quebrada por la aparición de un ser convertido absurdamente en un insecto. En otras palabras, en un ser que no produce. Muy bien. Hay algunos comentarios que te pueden servir para tu examen de admisión. Todo lo que estamos compartiendo ya ha venido en examen de admisión. ¿Te parece como para invitarte a... Ya como para invitarte a... Voy a dejar de... A ver. Invitarte a resolver ya, a resolver algunas preguntitas. Te voy a invitar a resolver algunas preguntitas para poder llevar la parte teórica a la parte práctica. Ya quiero que participen, para que esto no sean monólogos. No me gusta ser yo el único que está comunicando. Por eso siempre estoy pendiente al chat sobre tu participación. Y ahora quiero que participen. Ya, vamos, que cargue un poquito, ya cargo. Voy a compartir. Vamos a compartir acá bonito. A ver, alzo. Vamos a compartir. Acá está. Ya. Yo ya puedo ver el material, tú me dices si ya lo puedes ver. ¿Puedes ver ya las preguntitas? Vanguardismo. Sí, Gabriel. Gracias. Muy bien, Marjorie, Naomi, Cristian. Ya me acuerdo sus nombres ahí. Nombres de los futuros cachimbos ahí que voy a ver en la publicidad. A ver, aquí. Pregunta 1. A ver, ayúdame con la pregunta 1. Yo lo leo y tú me vas poniendo, pero ponme la respuesta con el número. Digamos, voy a inventar a 1F, digamos. Estoy inventando, claro. Y así ponme 1. No me pongas F. Ponme el número ¿qué marcarías en el examen de admisión? Dice, las diferentes escuelas, mira, hemos visto las diapositivas y hemos visto los videos también. Las diferentes escuelas o ismos de vanguardia del siglo XX tienen en común. Las diferentes escuelas o ismos de vanguardia del siglo XX tienen en común. Ah, ya es evidente. La D, pues. La ruptura con las formas tradicionales de la literatura. ¿Te acuerdas que el vanguardismo era originalidad, renovación del arte, ruptura con el pasado literario tradicional? ¿Te acuerdas? Ahí está, excelente. 1D, muy bien.
Muy bien, Ricardo, Emanuel, Karen, Alexandra. Ahí. Anoten la clavecita y luego lo comparten con sus compañeros. Seguimos. Pregunta 2. Reconozca qué formas no corresponden a la narrativa vanguardista. ¿Cuál de esas propuestas no tiene nada que ver con las propuestas vanguardistas? Con la narrativa, perdón. ¿Cuál de esas características no tiene que ver con la narrativa vanguardista? Raconto y flashback, sí. Raconto y flashback es jugar con el tiempo, ¿sí? Y se juega con el tiempo. Ah, ya, dice, ¿sabes dónde está el dato acá? Narrativa. Lo que te piden es que no corresponda a la narrativa. Narrativa. Tú sabes que hay teatro, sabes que hay poesía. ¿Cuál de esas, o sea, todas esas características, escucha, todas esas características son del vanguardismo, pero a ti te piden del vanguardismo que tiene teatro, que tiene narrativa, que tiene poesía, te piden la que no corresponde a la narrativa. Que no corresponde a la narrativa. Ruptura del tiempo, sí. Alternancia de espacio, sí. Monólogo interior, sí, pues lo hemos visto, monólogo interior o libre fluir de la conciencia. El verso librismo y el caligrama, ¿dónde se usa? A ver, escríbelo. El verso librismo y el caligrama, ¿en qué género literario se usa? En la poesía, en el género lírico. Muy bien, Alondra. No corresponde a la narrativa. Sí son características del vanguardismo, pero de la poesía vanguardista, no de la narrativa. La B, excelente. Márcalo, por favor. Está bonita esa pregunta. Pregunta 3. 3. Ya, vamos a hacer así como los locutores de radio, ¿ya? 8:54. Exitosa, ya. ¿Qué característica del vanguardismo se relaciona con, ahora sí, qué característica del vanguardismo se relaciona con el caligrama o la poesía visual? ¿Con el caligrama o la poesía visual? ¿Qué característica del vanguardismo se relaciona con el caligrama? El caligrama es aprovechar el espacial del poema, ¿no? Por ejemplo, hablas del amor, las palabras forman un corazón, ¿no? A través de palabras. Variedad de temas, no. Compromiso social, tampoco. El arte por el arte es muy genérico, ¿no? El caligrama combina lo visual con la escritura. Lo visual con la escritura. El espacio y la escritura. Claro, una comunicación de las artes, exacto, exacto. Porque lo visual tiene que ver un poco con el dibujo, la pintura, ¿no? Claro, interrelaciona las artes. Claro, es un poema distinto. Normalmente el poema es así, ¿no? Lineal. Acá no, acá debe formar una figura. 13. En la narrativa de Kafka, nuestro invitado hoy, en la narrativa de Kafka, la representación deformada y angustiante de la realidad se relaciona con él. Lo pusimos en la diapositiva, el expresionismo. La representación deformada y angustiante de la realidad se relaciona con el expresionismo. Sí. Él es un gran representante del expresionismo. Márcalo. 5. 5. Indique cuáles son los enunciados que corresponden a la metamorfosis. Uy, ese es nuestro fuerte, la metamorfosis. Hemos tenido una gran cantidad de diapositivas, más los 2 videos, está cerrado ese tema. Uso de técnicas tradicionales, sí, porque en la metamorfosis se hace uso del narrador omnisciente y de la narrativa lineal. En ese caso es tradicional, en ese caso, nada más en ese aspecto. ¿Usa elementos grotescos? No. No. Estilo narrativo periodístico. A ver. Multiplicidad de puntos de vista. No, narrador omnisciente nomás. Narrador omnisciente. Estilo narrativo periodístico. Periodístico, a ver, el periodista describe. El periodista describe.
Pero ya salió, pues. No habría 1 y 3, ¿sí o no? No existe 1 y 3. Por lo tanto, ya salió. Solo una, ¿ves? Ya salió ya. Uso de técnicas tradicionales, sí. Uso de técnicas tradicionales, sí. Ya está. La A ya salió. Alegóricamente, es una alegoría, es una interpretación. Alegóricamente, el encierro de Gregorio después de su transformación, que representa el rechazo. ¿Por qué no encierran a Gregorio Samsa? Porque lo marginan, porque sienten que es un ser que ya no produce, que ya no sirve, ya como no me sirve, se muere ahí, o en todo caso que no salga, que no lo vean. ¿Cuál sería la 6? La D, ¿no? La marginación ante un sistema en el cual Gregorio Samsa ya no... Mira, cuando él era el comerciante de telas, era querido por papá, mamá y la hermana porque daba el dinero. Ahora que ya no produce, es rechazado, amenazado por el papá. No salgas por ningún motivo de esa maldita habitación. Ahí está. El rechazo de Grete, claro, ¿te acuerdas de la hermana Grete? En un principio lo apoya, pero al final termina alienada Grete. Al final termina igual que el papá, rechazando al hermano, queriendo que se muera. No lo soporto. ¿Por qué no se muere? Ese no es mi hermano, ese no es Gregorio Samsa, que se muera. Siento vergüenza de él, que se muera. El rechazo de Grete, quien en un primer momento se mostraba solidaria, quien en un primer momento se mostraba solidaria, se muestra cuando sí, cuando Gregorio es descubierto por los inquilinos, Grete hace un escándalo ahí. O sea, mientras nadie lo vea, lo ayudaba. Pero cuando los 3 inquilinos lo ven al insecto Samsa, la hermana se altera, lo ofende y pide que se muera. Que lo eliminen, piden que lo eliminen. La D, muy bien. Es cuando ella está tocando el violín, aparece el insecto y los inquilinos se burlan. Es más, los inquilinos representan el aprovechamiento porque se van sin pagar, argumentando que cómo es posible que hayan estado viviendo en la misma casa con un miserable insecto. Astutos. Aprovechan la coyuntura y se van sin pagar. ¿Qué es lo primero que preocupa a Gregorio Samsa al verse transformado en un insecto? ¿Le preocupa su salud o qué le preocupa a Gregorio Samsa, al insecto Samsa? Su preocupación es llegar tarde al trabajo, mira. Está tan alienado el insecto Samsa que no le importa su salud. Si tú estás mal, obviamente tu salud es lo primero, pero a veces, algunos de repente de ustedes trabajan o cuando trabajen, a veces terminamos sumergidos en el trabajo y todo gira en torno al trabajo e incluso nos descuidamos de nosotros mismos por el trabajo, cuando lo primero es la salud, tu salud física, tu salud mental. Entonces la primera preocupación que tiene Gregorio Samsa es llegar tarde al trabajo, no le preocupa su estado de salud. ¿Cuántas veces papá y mamá se han ido enfermos a trabajar? ¿Cuántas veces papá o mamá se han ido enfermos a trabajar? Dejando de lado el tema de su salud porque son el soporte económico de su familia. Ahí está. A ver, acá hay más preguntitas, mira qué bonito. Elija las proposiciones que corresponden a la literatura vanguardista. Uy, ese es tu fuerte. Nivel intermedio, ¿eh? Está conformada por escuelas heterogéneas, por supuesto, los sismos. Desarrolla temas filosóficos, sociales, de todo desarrolla. ¿Te acuerdas? Variedad temática, multiplicidad de temas. ¿Revaloriza las formas populares en la literatura? No. ¿Postula la libertad? Sí, la libertad sí. 1, 2 y 4. ¿Habrá 1, 2 y 4? Márcala. Sí, libertad, ¿te acuerdas? Originalidad, ser libre. Hay matices de literatura tradicional como en la Metamorfosis de Kafka, pero obviamente hay nuevas propuestas. Que un ser humano se convierta en insecto es algo distinto. Ya está deformando la realidad. Porque es una interpretación ahí. Se tiene que interpretar. La C, anótalo. 10.
Indique qué proposición no corresponde a Kafka. A ver, a Franz Kafka, que hemos visto bastante de Kafka. ¿Denuncia el autoritarismo y los sistemas totalitarios? Sí. ¿Es el creador del monólogo interior y la escritura? No, porque ¿qué está proponiendo esta respuesta, esta pregunta? No es el creador del monólogo interior ni la escritura, él no es el creador, es absurdo, muy bien, 10B. No es el creador del monólogo interior. Hasta Joyce te paso, Joyce y el Ulises, pero él no. Incluso Joyce no es el creador, es el difusor, pero ya. Pero no, la 10 es absurda. La B, muy bien, muy bien. Nivel avanzado. La Metamorfosis de Franz Kafka es una obra alegórica ¿sobre qué? La Metamorfosis de Franz Kafka es una obra alegórica. ¿Sobre qué? ¿Qué alegoriza la Metamorfosis de Franz Kafka? Es una obra alegórica. Sí, es verdad, es una obra alegórica. ¿Pero sobre qué? ¿Alegoría de qué? Alegoría. O sea, la novela es la transformación del hombre en insecto. Que el hombre se transforma en insecto, ¿qué alegoriza? Que Kafka nos proponga que el ser humano se transforme en insecto, ¿qué alegoriza? ¿Qué significa que el ser humano esté convertido en insecto? La condición que tiene el hombre moderno. Es decir, que para el sistema capitalista yo soy un insecto si es que no produzco la oferta. Y esa es la alegoría. Que el hombre se convierta en insecto, eso es algo explícito, ¿no? En la ficción de la obra. Pero lo que representa, ¿qué representa que un ser humano sea visto como un insecto, se convierta en insecto, que ya no produce? Y eso es la alegoría. La alegoría no es lo literal. La alegoría es que lo que representa. ¿Qué representa que el ser humano sea visto como un insecto quien ya no produce nada, no vale nada? Exacto. En la propuesta del sistema capitalista, estar convertido en insecto es la alegoría de ya no producir nada. Muy bien, muy buena interpretación, Alondra. En la obra, que tú estés convertido en insecto significa que ya no sirves, que ya no produces. Por lo tanto, el sistema, tu familia, tu entorno te rechaza. La 11, muy bonita pregunta. La E. 12. En la Metamorfosis de Franz Kafka, el hecho de que el padre evite, ¿te acuerdas? Eso estaba en la diapositiva. El hecho de que el padre evite quitarse su uniforme de ordenanza, ¿qué demuestra? Si ya es un jubilado, ya él dejó de trabajar hace años y duerme con su uniforme de ordenanza, ¿qué representa? También lo vimos en los comentarios de la diapositiva, representa la alienación. Es decir, que le han metido tanto, él da la vida por su trabajo, por su empresa, que ya es un jubilado, ya no trabaja en esa empresa, pero él sigue durmiendo con su uniforme de ordenanza. Todo hincha, ¿no? Hincha, ahí está. Mira, ya no, lo han explotado, ya él ya no tiene nada que ver con esa empresa, pero él sigue durmiendo, lo tiene de pijama su uniforme, mira. Como ama, hay gente que es así alienadaza, completamente alienada. Muy bien, ¿ya está? Ya está. Acá hay una segunda práctica, pero dice acá literatura medieval española. ¿Te parece si te comparto otras diapositivas antes de resolver ese tipo de preguntas? Porque un poquito hoy estamos viendo una miscelánea de todo. ¿Sí? Te puedo, porque las diapositivas las hago para ti. Te voy a compartir otras diapositivas. ¿Ah? A ver, déjame ver acá mi archivo, mi banco de materiales, y te voy a compartir otro material bonito. Ya para que tengas, de repente no tienes algún texto de consulta y ya las diapositivas sirven porque está lo nuclear, lo que sí o sí tienes que saber. Como quien repasamos juntos. La idea es repasar, recuerda, la mayor cantidad de temas. Cuanto más veces revises un tema, es mucho mejor. Valóralo. Cuanto más veces revises un tema, es mucho mejor, porque
vas a dominar el tema, vas a dominar el curso. Y de esa manera, el día de tu examen de admisión, estás tan familiarizado con el tema que lo vas a resolver en la menor cantidad de tiempo. A ver, yo ya puedo ver la diapositiva, tú confírmame si lo ves. Lo importante es que lo veas tú. ¿Sí se ve? ¿Se ve la diapositiva? Ya está, muy bien. Vamos entonces a desarrollar, ¿ya? Literatura medieval española, el poema de Mío Cid, el cantar de Mío Cid. Docente Alexander Villalobos Roballo, entre paréntesis, lo máximo. Ya está. Dice acá. Vamos a recordar un poco de colegio, tercero de secundaria. Yo recuerdo que esto se revisaba en tercero de secundaria. Vamos a ver. Pero lo piden en la universidad. Poema de Mío Cid o cantar del Mío Cid. Te he puesto varias portadas. Siempre te pongo varias portadas para que te animes a leer en algún momento, claro. El poema del Mío Cid es muy importante para el idioma español porque es considerado el primer monumento de la literatura española. Es decir, el poema de Mío Cid es el primer libro escrito completamente en español, en castellano. Es el primer libro escrito completamente en español. El primer libro tiene 3.730 versos. Claro, en el español de la época. Ahí se demuestra que el español está en un proceso, como toda lengua, de cambio, de modificación. El autor sigue siendo anónimo, aunque durante mucho tiempo se creyó, voy a colocar aquí ya, mucho tiempo se creyó que Pere Abad fuese el autor, y no, Pere Abad solamente es el copista. Luego se creyó que Tomás Antonio Sánchez fuese el autor, pero no, Tomás Antonio Sánchez es el primero que lo publicó. Tomás Antonio Sánchez es el primero que lo publicó en la forma que hoy lo conocemos. Otra. Existe un erudito español llamado Ramón Menéndez Pidal. Y él sostiene que la obra fue compuesta por 2 juglares. No tiene el nombre de los juglares, pero considera, por sus estudios, por su análisis, que uno sería de San Esteban de Gormaz y el otro sería de Medinaceli. Es decir, que para él, la obra fue compuesta, para Ramón Menéndez Pidal, la obra fue compuesta para Ramón Menéndez Pidal, la obra fue compuesta por 2 juglares. No tiene el nombre propio de los juglares, pero sí tiene un dato de dónde serían oriundos. ¿De dónde serían oriundos? Y él dice que un juglar sería de San Esteban de Gormaz en España y el otro juglar sería de Medinaceli, también en España. También en España. ¿Ya? Es una teoría. ¿Por qué? Porque estos lugares se describen con mucha precisión en la obra. Pero al margen de todo eso, Pere Abad el copista, Tomás Antonio Sánchez el primero que la publicó en la forma que hoy la conocemos, Ramón Menéndez Pidal, que sostiene que la obra fue compuesta por 2 juglares, uno de San Esteban de Gormaz y el otro de Medinaceli, son teorías. La obra sigue siendo considerada anónima. Género épico, es decir, que es una narración. Especie cantar de gesta, se centra en las hazañas de un héroe, en este caso, de Rodrigo Díaz de Vivar. Sí, el mío sí lo tengo acá. En el mío voy a dejar esto, lo de la metamorfosis. Lo tengo en forma bidialectal yo. Acá está. Bueno, tengo dos ediciones. Sí, tengo 2. Para que veas que soy un amante de los libros. Mi pasión es la literatura, mi pasión son los libros, el fútbol. Mira, tengo 2 ediciones. Esta de aquí, es bidialectal. Es decir, que en la mitad, en esta página, está el español del siglo XII. Y en el otro está el español del siglo XXI. Tú pasas la siguiente página de nuevo, ¿no? El español del siglo XII y el español del siglo XXI. De tal manera que tú puedes hacer una comparación y puedes evidenciar que ese español ha sufrido cambios, modificación. El español del siglo XII
No es el mismo que el español del siglo. A ver, te leo un fragmento, ¿ya? Te leo un fragmento a ver si lo entiendes. Dice así, ¿ah? De los dos ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeca y estaba locatando. Vio puertas abiertas, eucos encañados, alcándaras vacias, sin pielles e sin mantos, e sin falcones, e sin actores mudados. Sospiró mio Cid, camucho a viegra descuidados. Fabló mio Cid, bien he tan mesurado, grato a ti, señor padre, que estás tan alto. Esto me han vuelto míos enemigos malvados. Profesor, y en el español del siglo XXI, los ojos del mío Cid van fuertemente llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados. Vacías quedan las perchas, ni con pieles ni con mantos, sin halcones de cazar y sin azores mudados. Suspira el mío Cid porque va de pesadumbre cargado, y habló como siempre habla, tan justo y tan mesurado. Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto. Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados. Ahí está, mira. Está bonito el día si lo encuentras en la feria del libro, en cualquier librería, o de repente te vas a Amazonas o te vas a Quilca, que te va a costar más barato en Amazonas. Busca la doble versión, dile uno bidialectal. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta. Es decir, que ya no vas a tener 3.730 versos, sino que el doble, ¿no? El español del siglo XII y el español del siglo XX-XXI. Ya. La narrativa es lineal, es decir, que la historia, cuando la leas, está contada de manera ordenada, del presente hacia adelante. El narrador es omnisciente, narrador tradicional en tercera persona. Su métrica es irregular porque oscila entre versos de 10 a 20 sílabas métricas. Sin embargo, predominan los versos de 14, que se llama alejandrino verseo, y los versos de 16, que se llama octonario heroico. La rima es asonante, eso significa que solo coinciden las vocales al final del texto, de las palabras, de los versos. Solo coincide la vocal. Solo coincide la vocal. Total de versos, ya te lo dije, 3.730 versos de esa época. Estilo realista, porque la obra se contextualiza en el periodo de la Reconquista. Recordemos por historia universal que España había sido invadida por los árabes o musulmanes. Cerca de 800 años se quedaron ahí. A esa lucha, a ese choque entre cristianos y musulmanes se conoció como Guerra Santa, que la guerra tiene características de Guerra Santa. La figura literal, mira cuántas portadas te he puesto. La de mi libro es este de aquí es este. Esta es la bidialectal, ¿ah? Si quieres tomarle captura de pantalla. Esto que estoy mostrando aquí en la pantalla y en la diapositiva, este de aquí. Le voy a poner un circulito. Esta es la bidialectal. El día que quieras es este de acá. Ahí está. Aparece el caballo. Su caballo del Cid se llamó Babieca. Ya sabes. Ahí para que te familiarices. Mira, hay varias bonitas. Mira, acá está la espada. Acá está Rodrigo Díaz. Esta estatua es de España. Existe esta estatua de Rodrigo Díaz de Vivar en España. Existe en España. Ahí están los caballos. Es realista porque se contextualiza en el periodo de la Reconquista. Los reyes católicos se unen e inician las guerras de la Reconquista, encabezadas por Rodrigo, por Ruy Díaz de Vivar y Alexander Villalobos. Esta es la editorial Cátedra, que es muy buena, también el contenido, los datos que tiene, comentarios. Y fue hecha por Colin Smith. Para Colin Smith, el autor de la obra fue Perabat, pero es una teoría, la obra sigue siendo considerada anónima. La figura literaria que más destaca es el epíteto, que expresa una cualidad, ¿verdad? Que expresa una cualidad. ¿Qué cualidad? Por ejemplo, Rodrigo Díaz de Vivar es conocido como el Cid campeador, que significa el vencedor o ganador de batallas. Rodrigo Díaz de Vivar es conocido como el que en buena hora nació. O sea, nació para liberar España de los árabes o musulmanes. Rodrigo Díaz de Vivar es conocido como el que ciñó la espada, el que recupera los territorios para España. 3 partes. La obra ha sido dividida por los críticos en 3 partes. El cantar del destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Córdoba. La obra es maravillosa por la cantidad de referencias que presenta. Por ejemplo, existen referencias religiosas, porque obviamente si estamos en Edad Media predomina el catolicismo.
En la obra el narrador menciona a Dios, incluso Rodrigo Díaz de Vivar sueña con el ángel Gabriel. La obra es 98% realista. Solo hay dos eventos ficticios. Uno en el primer cantar, en el cantar del destierro, cuando el Cid sueña con el ángel Gabriel y este le dice que siga peleando a favor de España, que van a venir buenas épocas. Y la otra es en el tercer cantar, no sé si recuerdas, los que han leído la obra, cuando se escapa el león. Ese es el cantar de la afrenta de Cortes, cuando se escapa el león. Referencias geográficas, diversas ciudades de España. Se menciona Valencia, que existe, a Burgos, que existe, Medinaceli, ¿no? Que de donde sería uno de los juglares, y lo trata como un gatito, como al guillo y al pucho. Luzón, zona fronteriza de Castilla. Pero también la obra tiene referencias socioculturales, se desarrolla, como te comenté, bajo un clima de guerra santa, donde cristianos y musulmanes tratan de imponer sus creencias religiosas y más todavía su sistema de vida. ¿Qué proponen los cristianos? El catolicismo. ¿Qué proponen los musulmanes? El islam. ¿Qué proponen los cristianos? La Biblia. ¿Qué proponen los árabes? El Corán. ¿Qué proponen los cristianos? Dios. ¿Qué proponen los musulmanes? Alá. ¿Qué proponen los cristianos? La monogamia, un varón y una mujer hasta que la muerte los separe. ¿Qué proponen los árabes? Un varón con 6, 7, 8 mujeres. Cada uno tiene una visión distinta de la vida. A ese choque de culturas, a ese choque de idiosincrasias, a esa forma de querer imponer la cultura, el pensamiento, la idiosincrasia al otro, se le conoce como guerra santa. Se presentan personajes de distintos estratos sociales, reyes, condes, infanzones, infantes, judíos prestamistas. La nobleza linajuda de Abolengo se enfrenta a la nobleza advenediza. La nobleza linajuda de Abolengo se enfrenta a la nobleza advenediza, quien la considera una clase social inferior. Pero las personas sí tienen la oportunidad de poder ascender socialmente producto de la acumulación de riquezas obtenidas en la vida. En un orden de jerarquía creciente se ubican, como te dije, escuderos, caballeros, infanzón. El Cid es un infanzón. El Cid ha nacido pobre, pero producto de la acumulación de riquezas ha logrado ascender hasta la categoría de infanzón. Ricos hombres, condes, el rey. Estas clases de nobleza nobiliarias no tenían entre sí barreras infranqueables, es decir, que tú puedes nacer pobre, pero puedes lograr ascender comprando títulos, puedes lograr ascender socialmente. También aparecen los burgueses, aparecen los judíos prestamistas como Raquel y Vidas. Profesor, ¿cuál es el tema principal de esa obra que tiene usted en sus manos? El destierro, la pérdida y la recuperación del honor del caballero. El caballero Rodrigo Díaz de Vivar pierde su primera honra, su primer honor, cuando García Ordóñez, la mano derecha del rey Alfonso VI, junto a los cortesanos leoneses, lo calumnian del robo de los impuestos. El rey cree y le da 9 días para que abandone Rodrigo Díaz de Vivar, para que abandone la ciudad. ¿Qué otro? El segundo honor perdido se produce cuando los infantes de Carrión abusan de sus esposas, las hijas del Cid. Las desnudan, las golpean, las van a latiguear, y ahí el Cid pierde su honra, su honor, que luego va a restaurar. Otros temas: el ascenso por méritos en la guerra, el enfrentamiento, ya te dije, entre la nobleza linajuda o de Abolengo, a la cual pertenece García Ordóñez, el calumniador, a la cual pertenecen sus dos sobrinos, los infantes de Carrión, Diego y Fernando González. También tenemos la nobleza advenediza, a la cual pertenece el Cid y su familia. La Guerra Santa, que es el choque entre cristianos y musulmanes. El amor a la familia, que es el que tiene Rodrigo Díaz de Vivar por su familia, por su esposa Jimena, por sus hijas Elvira y Sol. Mira los personajes. Rodrigo Ruy Díaz de Vivar, con el epíteto del Cid campeador, el que en buena hora nació. Su esposa doña Jimena, sus hijas Elvira y Sol, por ejemplo. El rey Alfonso VI, el conde García Ordóñez, los infantes de Carrión, Diego y Fernando González, Álvar Fáñez Minaya, Muñoz Gustios, Pedro Bermúdez, conocido como el Mudo, Martín Antolínez, conocido como el burgalés cumplido, el que engaña a los judíos Raquel y Vidas y los estafa con arena. En vez de darle dinero, había arena en el cofre.
Los judíos prestamistas, Raquel y Vidas, el abad Don Sancho, a quien el Cid deja al cuidado de su esposa e hijas, y el ángel Gabriel, que te dije que el Cid sueña con él. Finalmente hay otros personajes como el conde Ramón Berenguer, el conde de Barcelona, a quien el Cid vence en el primer cantar y gana la primera espada famosa, conocida como la espada colada. El rey Yusuf de Marruecos, el rey Búcar de Marruecos, a quien el Cid vence y gana la segunda espada famosa, la espada tizona. Ambas espadas se las regala a sus yernos, a los infantes de Carrión. El obispo Jerónimo, Félix Muñoz, Azur González y los infantes de Navarra y Aragón, que van a solicitar al final casarse con las hijas del Cid en segundas nupcias. Ahí te dejo además un organizador visual. A ver, vamos con algunas preguntitas antes que la hora cruel nos venza. Esas diapositivas son para ti, por si acaso. A ver, yo te voy a ayudar, pero también participa en el chat. ¿Ah? Elija las proposiciones correspondientes a la literatura medieval española. ¿Tuvo dos vertientes, juglaría y clerecía? Sí. Sí. Se va, se va, se va. ¿Continuó con la perspectiva clásica griega? No, falso. O sea, dos no puede haber. Ya salió ya. ¿Presentó una marcada influencia del clero? Verdadero, la Iglesia Católica. ¿Se manifestó un fin didáctico? Sí, educar, ¿no? Educar al rey. Por más que el rey se equivoque, hay que aceptarlo. No se puede cuestionar las decisiones del rey. ¿La sé? Las jarchas mozárabes eran las primeras manifestaciones literarias y constituían en mezcla de poemas en árabe y en español. Es decir, poemas escritos en lengua mozárabe, árabe y español. Poemas escritos en lengua mozárabe, árabe y español. Es la primera manifestación literaria. La D. ¿Qué características corresponden a las obras pertenecientes al Méster de juglaría? Absurdo, correcto, escrito no es oral, absurdo, absurdo. La B. El Méster de juglaría se caracteriza por ser popular, se caracteriza por ser histórico. Ahí está. Indique una característica ajena al poema de Mío Cid. A ver, tú ya tienes ya las diapositivas ya. Métrica irregular, sí. Rima sonante, sí. Te piden la ajena, la falsa. Hechos fantásticos y reales. Sí. Sí. Hay 12, hay el sueño, ¿no? Pero es mínimo. Es mínimo. Ambientes y personajes históricos, sí. Rodrigo Díaz de Vivar, los Reyes Católicos. Uso del epíteto, sí. División en 3 cantares o partes, sí. Métrica irregular, rima sonante, sí. Hechos fantásticos y reales, no. Claro. Por ahí el sueño, pero tampoco es que sea tan irreal, uno sueña. Y lo otro sería el incidente de León, ¿no? Pero es mínimo. Pues. De ahí la novela, el cantar de gesta es realista. Cantar de gesta, no es novela. 5. En el poema de Mío Cid, el protagonista busca el perdón del rey. ¿A través de qué? A través de regalos. A través de regalos. Presentes y regalos. Le envía muchos presentes y regalos. La D. Márcalo, por favor, 5D. Elija los temas con el Mío Cid. Yo te he puesto todos en las diapositivas. La nobleza feudal del siglo XII, sí. La contrarreforma, no, todavía no había. El amor a la familia, sí. El ascenso social, sí. Búscame un 1, 3 y 4. La E. Márcalo, por favor. En el poema de Mío Cid, a través del matrimonio entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra y Aragón, se busca recuperar la honra. Recuperar la honra perdida del héroe protagonista, porque se han metido con sus hijas, se han metido con él. La E.
Ahí está. En el poema de Mío Cid, los epítetos, el burgalés cumplido, a ese es Martín Antolínez. El que en buena hora nació, ese es Rodrigo Díaz de Vivar, la C. Son epítetos, la C, muy bien. Nivel intermedio. La acusación de García Ordóñez que provoca el destierro del Cid nos demuestra como tema a la lucha de noblezas. La lucha entre la nobleza linajuda y la advenediza. La D. Diez. Marque la proposición ajena al poema de Mío Cid. ¿Es considerado el primer monumento de la literatura? Por supuesto. ¿Tuvo como copista Pere Abad? Por supuesto. ¿Fue dividido y estudiado por Menéndez Pidal? Sí, puede ser. ¿Se reconstruyó con la crónica de los 20 reyes de Castilla? Por supuesto. ¿Pertenece al llamado Mester de Clerecía? Falso. Mester de Juglaría. El poema de Mío Cid pertenece al Mester de Juglaría, no al Mester de Clerecía. Al Mester de Clerecía pertenece Jorge Manrique, pero él no. La E. Avanzado, nivel avanzado. Todo resolvemos acá. Elija las características correspondientes a los cantares de gesta medieval. Uy, es más fácil. ¿Son de carácter marcadamente religioso? Sí. Histórico también. ¿Presentan métrica irregular? Sí. Fueron escritos, no son orales. Y lengua latina peor, lengua vulgar, romance. ¿Eran difundidos por los juglares? Sí. 1, 2 y 4. Entonces hay que reconsiderar, ¿ya? Presentan métrica irregular, recontra sí. Presentan métrica irregular, recontra sí. Eran difundidos por los juglares, recontra sí. 2 y 4. Búscame un 2 y 4, por favor. O sea, vamos a responder lo que es recontra sí. Presentan métrica irregular, recontra sí. Eran difundidos por los juglares, recontra sí. Nos quedamos con eso. Búscame un 2 y 4. Ya está, la D. Cuando sientas que algo no cuadra, vuelve, borras y vuelves tú a retomar. Y lo que es recontra sí, lo que no genera duda. Mira, la 12 fue pregunta de admisión 2009 de San Marcos. ¿Quiénes eran los juglares en el mundo medieval? La A, pues, ¿no? Cantores populares que difundían anónimos cantares de gesta. No era culto. La A, muy bien. Cantores populares que difundían anónimos cantares de gesta. Ahí está. Y ya no hay más porque este es otro curso. ¿Ah? Ahí está. Bien, jóvenes. Hemos logrado hacer todo. 2 temas, todas las preguntas de nivel básico, intermedio y avanzado de ambos temas, vanguardismo y literatura medieval. Así que disfruten y aprovechen. Cuídense mucho.